A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pan y circo. ¿Quién ha escuchado esa frase? Pan y circo. ¿Alguna vez alguien la ha escuchado? ¿De qué se tratará esa frase? Bueno, imagínense que en el mundo del Imperio Romano, el pueblo mantenía satisfecho y sus gobernadores y emperadores los mantenían satisfechos a través de eso, del pan y del circo, que en el fondo era estos juegos en el Coliseo Romano. Esta expresión la acuñó obviamente en latín un poeta romano llamado Juvenal. Denunciaba cómo los emperadores controlaban a sus súbditos a través de comida gratuita y espectáculos, en lugar de dar justicia, de dar participación y de dar verdad a este pueblo romano. Mientras había pan en la mesa y entretenimiento en el Coliseo, el pueblo estaba tranquilo, no pedía nada más, no buscaban integridad ni redención, solo comodidad. Y si ustedes lo ven en el texto que leímos hoy, es muy similar a la actitud de la multitud que escucha a Jesús, que es alimentada por Jesús. Más de 5,000 hombres están siendo alimentados por Jesús, así que si eso lo multiplicamos por la misma cantidad de mujeres y un tanto de niños, estaríamos hablando de por ahí 20,000 personas. Y cuando son alimentados al otro día, vuelven a buscar a Jesús por el mismo propósito. Había una expectativa superficial. Ellos estaban buscando al Hijo de Dios, ellos estaban buscando a Jesús, pero con motivaciones equivocadas. Y antes de que los juzguemos demasiado rápido, debemos reconocer que su corazón y sus motivaciones no son muy diferentes a las nuestras. Nosotros también vivimos en una cultura que busca satisfacción inmediata, soluciones rápidas, bienestar sin proceso y evangelio sin cruz. Seguimos a Jesús, pero muchas veces lo hacemos esperando recibir algo a cambio. Él no se muestra como lo más precioso en nuestras vidas, sino que Él se muestra muchas veces como un aditamento en nuestras vidas para conseguir lo que queremos. Y aquí la pregunta obvia es, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones por las que buscamos a Jesús? Esta multitud tenía un montón de motivaciones. Como lo comentan más tarde, ellos querían el maná del cielo y también querían conectar a Jesús con Moisés, con aquel que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Así que también querían un líder político. El verso 14 del mismo capítulo nos dice que lo querían hacer rey y que Jesús se les escabulló y se fue. Ellos buscaban a Jesús con motivaciones incorrectas. Lo buscamos nosotros como el Salvador que da vida o como el proveedor de nuestros deseos. ¿Por qué buscamos a Jesús? Esos deseos no necesariamente tienen que ser malos y pecaminosos, pero si nos quitan de vista el pan de vida, nos están llevando a entender mal a Jesús y a estar perdidos en el mundo.
Estas cosas pueden ser buenas: familia, éxito, reconocimiento, dinero. No necesariamente estas cosas son malas en sí. Se vuelven malas cuando las ponemos por sobre Dios, por sobre Cristo. Y es ahí donde se vuelven ídolos que buscamos adorar y servir, pero que no nos llevan a conocer verdaderamente al pan de vida. Jesús no solo confronta la ceguera de la multitud en este pasaje, sino que también nos ofrece el mayor don de Dios, Él mismo, el pan de vida, un pan que no perece, un pan que sacia para siempre. El bosquejo del sermón del día de hoy está dividido en 3 puntos. El primero es el pan que perece, los versos 22 al 27. El segundo, el ofrecimiento de pan verdadero, versos 28 al 34. El tercer punto y último es Jesús, el pan eterno, del 35 al 40. Primer punto, Juan 6, del 22 al 27. Voy a leerlo de nuevo para tenerlo presente. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por lo tanto, cuando la gente vio a Jesús, no estaba allí, ni tampoco sus discípulos. Subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, tras el milagro de la multiplicación de los panes, las multitudes siguen a Jesús desesperadas, buscándolo a toda costa hasta que lo encuentran. La mención de los botes y que cruzan el mar desesperados remarca la persistencia de la multitud por volver a Jesús, por volver a tener el pan gratis, el que habían recibido el día anterior. Quizá Jesús no solamente iba a dar pan gratis, sino que los iba a liberar, así como estos reyes y estos emperadores romanos que daban pan y circo para que otros los siguieran y los apoyaran. Sin embargo, Jesús desenmascara inmediatamente las motivaciones de la multitud. ¿Por qué buscaban a Jesús? Y Jesús magistralmente les dice: ustedes me están buscando no porque hayan visto las señales y hayan visto que yo soy el Hijo de Dios, sino porque han visto a un proveedor de pan gratuito. Eso es lo que han hecho. Es la misma realidad que hemos visto a lo largo del libro de Hebreos, de aquella generación de Israel que salió de Egipto y que estuvo en el desierto renegando de Dios. Solamente querían los beneficios momentáneos y no estaban dispuestos a tener una relación con el Dios vivo. Acompañaban a Jesús como siguen a un líder político que provee dádivas,
como aquel politiquero que compra sus votos por una plato de lechona y una bolsa de cemento, no como aquel que ofrece vida y vida eterna. Luego el verso 27, Jesús mismo los invita a trabajar por lo eterno y no por lo pasajero, desenvolviendo la idea que se expondrá después sobre su identidad. La invitación de Jesús es a reenfocar la atención de la multitud. Los quería hacer conscientes de que buscar pan momentáneo no es lo realmente importante en el mundo ni en la vida. Jesús es el único que ha sido sellado por el Padre, lo dice el versículo 27. Así que Jesús y sus señales apuntan a algo más grande, algo más profundo. Apuntan que Él es la provisión de Dios para la salvación del mundo. Todo el Evangelio de Juan remarca constantemente esta idea de que Jesús es la provisión de Dios para salvar al mundo. Él mismo. Gustavo Adrián Cerati Clark, conocido en el mundo musical como Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo, una de mis bandas favoritas de rock en español. Tiene una frase increíble y refleja lo que quiero mostrar en cuanto a nuestra aplicación en este texto, en esta porción del texto, y es: lo terrible del mar es morir de sed. Lo repito, lo terrible del mar es morir de sed. ¿Hay algo malo con el mar? ¿Qué me dicen? No, es hermoso, es precioso. Además, que el agua salada tiene todo un proceso y hace que gracias a ella eh, no nos muramos dentro de la contaminación del mundo. Es hermoso. Un atardecer en el mar, un amanecer en el mar, es precioso. Pero adivinen qué, si tienen sed, la peor idea es tomar agua del mar, porque eso va a generar que tengan más sed y más sed y que se deshidraten y si algo no pasa rápidamente, se mueran. ¿A qué voy con esto, queridos? Las cosas creadas no están diseñadas para satisfacer nuestra sed y nuestra hambre espiritual. La familia, el matrimonio, tener un esposo, tener una esposa, el éxito laboral, todas esas son cosas buenas. Pero cuando les designamos la importancia de ser nuestros redentores, fracasamos en ello. Destruimos nuestra vida y destruimos la vida de otros. En la crianza, por ejemplo, si pensamos que nuestros hijos son nuestros redentores, si criar a nuestros hijos es lo único y más importante de nuestra vida, vamos a destruir sus vidas y las nuestras por ahí derecho. Porque ellos no fueron creados para ser nuestros redentores. Asimismo con nuestros esposos o esposas. Es un regalo maravilloso estar casado. Es una bendición. Pero ningún ser creado puede cargar el peso de ser tu redentor y mi redentor, de ser nuestro salvador. Es como tomar agua del mar. Solamente Cristo, solamente el Señor hecho carne, el Dios vivo,
puede redimir nuestra vida y puede salvarnos. Puede darnos esa agua que nunca más nos va a dar sed y ese pan que siempre nos mantendrá satisfechos. Es verdad, solo Jesús salva. Pero aquí se muestra un elemento esencial y es que no todos los Jesuses que las personas dicen creer salvan. En el mundo, afuera, hay muchas personas que piensan que Jesús fue un gran maestro, fue un profeta, lo creían las multitudes, lo cree el Islam, fue un maestro de ética excelente. Pero ¿saben qué? Dios, el Señor no nos da esa opción. Jesús no nos da esa opción. Él se revela verdaderamente como el Dios vivo, aquel a quien debemos toda nuestra vida, aquel en quien debemos rendirnos. Jesús está confrontando a las multitudes porque ellos están haciendo una figura distorsionada de lo que Él es. Él no es solamente un profeta, Él es Dios encarnado. Y también nos confronta a nosotros y nos pregunta, ¿qué Jesús hemos tenido en nosotros, en nuestro interior? Porque por otro lado, también en el contexto de la iglesia podemos tener la figura de que Jesús es aquel quien provee nuestras necesidades y nuestros placeres y deseos. Y es aquí donde Él verdaderamente se revela tal y como es, tal y como debemos verlo. Durante la serie de Hebreos hemos hablado de la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas. Y durante esta miniserie de los Yo Soy del Evangelio de Juan, vamos a ver cómo Él se muestra, cómo Él dice que debemos verlo. Y eso debería confrontar nuestra visión de Cristo, si es que la tenemos desenfocadas, si es que la tenemos alterada, si es que pensamos otra cosa diferente de quién es Jesús, de lo que realmente Él dice que es. Evitemos entonces esta realidad de ver a Jesús como nosotros queremos verlo y no como Él mismo se muestra. La multitud no sabía quién era realmente Jesús y tampoco sabía quién era realmente ellos. La gente seguía a Jesús como si fuera un proveedor, no como el Hijo de Dios que vino a dar vida eterna. En lugar de reconocerse como necesitados espirituales, se ven como consumidores con derecho, exigen más pan, como si eso fuera lo central de su existencia. Así como muchos de nosotros hoy, esta multitud no reconoce su verdadera necesidad. Ven a Jesús como útil, pero no como necesario. No creen que necesitan un Salvador, porque no se ven a sí mismos como pecadores en ruina. No saben quiénes son, no saben que son creados, caídos y necesitados. Y por lo tanto no pueden ver a Cristo como lo que verdaderamente es, el pan de vida. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir a Cristo? ¿Nace de la necesidad de su gracia o del deseo de obtener algo más? ¿Has definido tu identidad por tus logros, fracasos, sufrimientos o éxitos? ¿O por tu unión con Cristo? ¿En qué defines tu identidad? La multitud tampoco reconoce lo que realmente necesitan.
Jesús les dice que trabajen por el pan que no perece, no por el pan que perece. La multitud no ve la diferencia entre lo que Jesús les puede dar temporalmente y lo que realmente ha venido a dar eternamente. Y es verdad, el Señor es bueno y provee lo que necesitamos, pero eso no es lo más importante. A veces nos quedamos con la bendición y perdemos al que bendice. ¿Estás más consciente de tu falta material que de tu plenitud en Cristo? ¿O realmente experimentas esa plenitud del Señor? Porque en un mundo como el nuestro siempre nos venden insatisfacción. Todo el tiempo nos bombardean con esta realidad. Estamos insatisfechos si no tenemos esto o aquello. Y la insatisfacción produce un sentimiento de ser desagradecido. No agradecemos lo que tenemos. ¿Estás consciente de que estás pleno en Cristo, en el Cristo de la Biblia, en el Dios verdadero, en el pan de vida? ¿O estás luchando con esta idea de que Cristo es Dios siempre y cuando me da lo que quiero? Que al final es una forma de decir que yo soy mi propio Dios. La multitud quiere pan, pero no transformación. Jesús no responde a su búsqueda inmediata de pan con otro milagro. Él lo hubiese podido hacer, ya lo había hecho. En lugar de eso, los llama a creer. Esto implica una reorientación completa de nuestros corazones, de sus corazones, y entrar en un proceso de transformación que Dios inicia. La multitud, muchas veces nosotros, estamos en esa misma tónica. Queremos resultados inmediatos. Queremos que el Señor responda a todo ya. Y queremos que las cosas pasen inmediatamente. Y se nos olvida que el Señor está en un proceso en donde le interesa más nuestra santificación, nuestro proceso de hacernos más como Él, que nuestra comodidad. ¿Crees que Dios te ha olvidado cuando no te da lo que pediste? ¿O puedes ver que muchas veces Él está obrando más profundamente para formar a Cristo en ti y que eso es lo que le interesa? Punto 2, versos del 28 al 34, el ofrecimiento de pan verdadero. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les da pan del cielo, sino es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan, le dijeron. El verso 28 nos habla de nuevo sobre una pregunta que la multitud le hace a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que se parece mucho a la pregunta que le hace el joven rico en los evangelios también. ¿Qué debía hacer para heredar la vida eterna?
En la ética judía, según los comentaristas, las obras eran sinónimos de obediencia y fidelidad espiritual. Jesús, en cambio, reduce toda obra a una sola: creer en aquel que el Padre ha enviado. Esa fe no se gana por méritos humanos, sino que es la respuesta a la gracia de Dios. El sutil cambio de obras religiosas a obra de una fe personal marca el giro redentor. No es la obra humana la que salva, sino la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Eso salva. Al no quedar satisfechos, la multitud insiste pidiendo otra señal, así como en Éxodo 16:4 y Éxodo 16:15. Ellos esperan una señal, una nueva señal, como aquella que habían pedido los israelitas en el desierto y por la cual Dios les había dado el maná. Pero aquí Jesús corrige la interpretación. Ellos pensaban que Moisés era aquel libertador y aquel redentor que les daba maná y liberación, pero él les dice: no, mi Padre es el que da el pan del cielo. Y él se está conectando con esa nueva interpretación. Es él el pan que desciende del cielo a la tierra. Ese es el pan verdadero. Esa es la oferta de pan verdadero que Jesús les está dando. Ellos no necesitan más maná, ellos necesitan a Jesús. Así que este pan es el que salva al mundo, dice el texto. Y este pan no es un producto que se consume y se gasta, sino una persona, el Hijo que descendió del cielo y da vida al mundo. Él mismo. Esa era la oferta extraordinaria que Jesús estaba haciendo. Él estaba preparando el camino para la afirmación del versículo 35. El pan de Dios que baja del cielo y que salva al mundo. La declaración de Juan 33, donde dice: es el que desciende del cielo y da vida al mundo, está en una alusión profunda, obviamente, a su persona y a esta idea de vida. En el Evangelio de Juan, la palabra vida y vida eterna son elementos que tienen el mismo significado y son sumamente importantes. En griego, la palabra es zoe. Y no se define solamente como una experiencia física, sino como una vida plena, eterna, que comienza en el momento en que crees en Jesús. Ahí se da la vida eterna. A veces luchamos con esta idea de: Dios me salvó de las cosas pasadas y garantiza mi futuro. Pero como que el Evangelio no tiene mucho que ofrecernos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Pareciera que la salvación es pasada y futura, pero no presente. Y la vida que está ofreciendo Jesús aquí es una vida presente que obviamente tiene el componente de que nos salva nuestro pasado y garantiza nuestro futuro, pero se ancla en el presente también. Jesús nos salva de nosotros mismos. Jesús nos salva de nosotros que creernos nuestros propios dioses. Jesús reenfoca nuestros corazones, transforma nuestros corazones, les da vida. Por lo tanto, queridos, la vida eterna no empieza una vez nos muramos o una vez vuelva Jesús. La vida eterna empieza una vez somos transformados por el Evangelio.
Ese es el ofrecimiento de Jesús. Y su Espíritu Santo es la garantía absoluta de que Él está trabajando en nuestras vidas. Él nos da todo lo que necesitamos para caminar como Él nos dice que caminemos. Pero ahí es una realidad diferente, no es una obediencia por temor al castigo, sino que es una obediencia como respuesta al amor transformador de Jesús. No nos salvamos por nuestras obras, nos salvamos por la obra de Cristo en la cruz. Pero esa salvación es una salvación tan poderosa que no nos deja tal y como nos encuentra. La salvación transforma nuestras vidas. Y deberíamos estar caminando y ser consciente de esa realidad. Porque o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. No hay punto medio. O estamos ciegos y no podemos ver las señales de Jesús en nuestras vidas, o estamos deslumbrados con su evangelio. El cristianismo es muchas cosas, pero no tiene que ver nada con el aburrimiento. Si tú ves la relación con Jesús como algo aburrido, como algo para dar el checklist, la invitación del texto es a que reflexiones qué tipo de Jesús estás creyendo. ¿En qué tipo de Jesús estás creyendo? En el contexto judío del primer siglo, muchos creían que la sabiduría contenida en la ley, en la Torá, podía considerarse como alimento espiritual. Sin embargo, Jesús está corrigiendo esa idea. Ya desde el capítulo 5 dice el verso 39, ustedes examinan las escrituras hablando de los fariseos, hablando con los fariseos, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Es decir, las escrituras sin Cristo no son la vida, sino que dan testimonio de aquel que sí lo es, que sí lo es, y apuntan a él, al Hijo de Dios. Muchas veces nuestra lectura de la Biblia es una lectura legalista, como para decir que soy muy bueno porque leo la Biblia, pero no encontramos a Cristo en ellas. Y si no encontramos a Cristo en ellas, no hay vida. No, el mismo Jesús lo está afirmando. Está diciendo a los judíos, ustedes buscan vida en las escrituras, pero las escrituras hablan de mí, porque yo soy el que doy vida. Bueno, Él, no yo. Así como el maná en el desierto sustentó al cuerpo por un tiempo, el pan que Jesús ofrece supera completamente esa realidad. No solo alimenta, sino que regenera, da fruto espiritual y permanece para siempre. Jesús actualiza y redefine la idea de pan celestial, ya no como una provisión pasajera, sino como un don eterno que satisface el alma. Jesús derriba nuestras expectativas respecto a Él, como lo hace con la multitud. En lugar de responder a este mesianismo político que la multitud tenía, en donde lo importante era el cambio sociopolítico, la liberación del pueblo del yugo de Roma, él dirige la mirada al interior de cada uno de ellos.
hacia algo más profundo, la necesidad interior del corazón humano. Él no vino simplemente a reformar estructuras externas, políticas, sociales, sino a sanar desde dentro. Porque el verdadero problema del ser humano no está afuera, sino que está adentro. ¿Qué es lo que contamina? Se preguntaba Jesús y le preguntaba a los fariseos, ¿lo que está afuera o lo que está adentro de nosotros? El pecado no es solo una injusticia exterior, sino que es una condición del corazón. Y es allí donde el Evangelio actúa, transforma desde dentro hacia afuera. Como dijo Jesús en otra ocasión, un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. De adentro hacia afuera, de la raíz al fruto. Esa es la transformación que produce el Evangelio. Y de nuevo, para aplicar a nuestras vidas esta realidad, la pregunta del verso 28, ¿qué debemos hacer? La pregunta de nuestros corazones legalistas. Siempre estamos buscando, siempre estamos dudando, exigiendo, estamos preguntando nuestro rendimiento constantemente y juzgándonos todo el tiempo. Por eso no es extraño que repitamos la misma pregunta que la multitud le hizo a Jesús en el verso 28. ¿Qué debemos hacer? En el fondo seguimos atrapados en la lógica de las obras. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Dios realmente me ama? ¿Soy digno de su gracia? Nos cuesta aceptar que el amor y la salvación de Dios son un regalo gratuito. Creemos sin darnos cuenta que debemos hacer algo para merecer el amor de Dios y conservarlo. Pero la verdad del Evangelio es que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nos ame menos. El llamado de Jesús no es hacer, sino a creer. Creer no como un acto mental de decir, ay, sí, yo creo en eso, sino reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, descansar plenamente en Él y en lo que Él ya hizo. Él es el don de Dios. Él es el mediador perfecto. Él es nuestra garantía. Y de nuevo también este tema de las señales, aplicándolo a nuestras vidas. Es llamativo encontrar cómo la multitud sigue a Jesús a causa de los milagros, pero Jesús mismo les dice que no entienden de qué se tratan los milagros. Ellos están enfocados solamente en lo que Él les está dando físicamente, pero no están pensando y apuntando a lo que eso significa. Nosotros podríamos pensar que las señales deberían ser siempre positivas y que si todo me está saliendo bien, es una confirmación del favor de Dios. Si la vida fluye tranquila, sin obstáculos, es una prueba de que Dios está conmigo. Por otro lado, si las cosas se ponen difíciles, si hay sufrimiento, dolor, si hay dificultad, pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, que el favor de Dios se ha ido de nosotros. Esta dinámica en donde queremos solamente bienestar, pero no sufrimiento. Pero en el Evangelio, Jesús usa las señales como un medio y no como un fin en sí mismas. Son puentes hacia el conocimiento del pan verdadero que descendió del cielo. El propósito de las señales
es dirigir nuestra mirada más allá de lo visible, hacia la revelación del Hijo de Dios, dado para la vida y la vida del mundo. En otras palabras, las señales apuntan a Cristo y no a la comodidad. Muchas veces el Señor permite situaciones difíciles en nuestras vidas. Y a veces no entendemos por qué estamos en esta dinámica de comodidad. La reconocida misionera y conferencista Elizabeth Elliot habla de la tragedia y de la muerte de su esposo y escribe que Dios le reveló de forma más profunda su carácter, soberanía y fidelidad por medio del dolor. El sufrimiento no fue una mera tragedia, sino un vehículo de conocimiento transformador de Cristo. Sean las señales como sean, placenteras o dolorosas, son expresiones de un Dios que cuida de nosotros y que está profundamente interesado en que lo conozcamos verdaderamente tal y como Él se presenta, no solo de oídas, sino en carne viva, en la profundidad del alma. Él quiere que lo conozcamos tanto que seamos capaces de creer y gozarnos en Él. Vivir la generosidad de su evangelio, vivir la generosidad de la vida que Él ofrece. Eso es creer. Último punto, Jesús, el pan eterno, versos del 34 al 40. 35, perdón, al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús aquí sube su apuesta y es el corazón de este pasaje, mostrando y diciendo, yo soy el pan de vida. No dice doy el pan de vida, sino soy, empleando la fórmula de Éxodo 3:14, donde Dios se presenta a Moisés como el yo soy. Él mismo se está revelando como Dios. Yo soy el pan de vida. Pero adivinen qué, el versículo posterior a esta declaración impresionante de él mostrándose como Dios, confronta a la multitud y les dice, ustedes me han visto, pero no creen. A veces podemos ver obras extraordinarias de Dios y a veces personas pueden ver obras extraordinarias de Dios pasando en sus vidas, pero no ven realmente a Cristo. Lo pueden ver como casualidad, como el destino, pero no ven a un Dios obrando en sus vidas. Por último, para sellar la enseñanza, Juan habla acerca de la seguridad que tenemos como creyentes. Dios el Padre da al Hijo y el Hijo conserva plenamente para que tengan vida eterna y para que sean resucitados. De nuevo, la salvación es un regalo del Señor. La salvación es un don de Dios.
No es algo que dependa de nosotros ganarla y sostenerla, sino que depende de nuestro Dios Trino. Él asegura nuestra salvación. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8. Una vez tengamos puesta nuestra confianza en el Señor, no hay nada que nos pueda quitar de Él. Jesús entonces no solamente nos está invitando a creer con la mente. Cuando Él se dice que Él es el pan de vida, nos está invitando a venir a Él con el alma sedienta y vacía y ser saciados por su presencia misma. John Piper, un pastor bien conocido en este contexto, dice: creer significa venir a Jesús para comer y beber del pan de vida, no solamente aceptar hechos sobre Él, sino descansar en Él, encontrar en Él la satisfacción de todas nuestras necesidades más profundas. La verdadera fe no simplemente es una opinión sobre Jesús. No solo es creer que Él existió o que puede ayudarnos en nuestra vida, sino es confiar plenamente en que Él mismo es nuestro alimento, nuestro consuelo y nuestra plenitud. Muchos de nosotros hoy buscamos a Jesús como aquel repartidor de pan, aquel que puede mejorar nuestra vida. Pero Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y esa es la invitación a ir a Él como eso, como el pan de vida. Es Él, aquel que puede saciar, el único que puede saciar nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos más profundos. En las demás realidades siempre vamos a estar insatisfechos, insaciados, insaciables, tomando agua de mar pensando que ella puede saciar nuestra sed. La fe verdadera entonces no solo busca a Jesús como un medio para conseguir algo más. La fe verdadera sacia en Jesús sus más profundos anhelos y deseos. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.